Porque claro, queremos hablar de lo que sucede con bienes personales. Bueno, Iván Sasovsky está aquí con nosotros, le damos la bienvenida, es abogado tributarista. Contador tributarista. Contador tributarista, ahí está, te dije bien. Bueno, y hay muchísimas dudas respecto de esto. Sí. ¿Por qué es importante esto que se está discutiendo en el Congreso? Es importante porque a partir de la reforma tributaria que se planteó a fines del año pasado, lo que había pasado con el impuesto sobre los bienes personales era que iba a bajar progresivamente. De hecho ya empezó a bajar, sí, con la reforma que se había hecho en el sinceramiento fiscal, y lo que se prometía de alguna manera era que la tasa se iba a mantener en el 0,25% a partir del año 2019. Con el proyecto de presupuesto de este año, así como se incorporaron otro tipo de impuestos, se volvió a incorporar la alícuota progresiva que grava el impuesto sobre los bienes personales. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se va a mantener esa promesa de que el impuesto se iba a quedar en el 0,25% del patrimonio de las personas, sino que ahora se va a plantear un esquema de alícuotas como existía antes del sinceramiento fiscal, que va aumentando a medida que aumenta la base imponible sobre la que se calculan estos impuestos. Realmente este impuesto va a estar operativo recién a partir del año 2019, es decir, la gente lo va a tener que pagar en el año 2020, no como por ahí la gente está confundida que lo va a tener que pagar el año que viene. Pero como estrategia de recaudación, ¿lo ves bien? La verdad es que no, los impuestos patrimoniales no son una buena estrategia de recaudación, porque la verdad es que en muy pocos países del mundo existen. Generalmente son impuestos de emergencia, sí tienen que ver con, son impuestos progresivos porque se le cobra a los altos patrimonios, pero en nuestro país ya tenemos un defecto histórico que, como tenemos una economía inflacionaria, siempre terminan pagando el impuesto que sería a la riqueza acumulada, aquellos que tienen una casa y un auto, o sea, claro, no un patrimonio que realmente manifieste una capacidad contributiva lo suficientemente grande como para poder alcanzarlo. Por eso este impuesto existe en muy pocos países del mundo y realmente es un retroceso para la Argentina volver a esto. Había bajado muchísimo la presión fiscal sobre este impuesto. En el año 2015 había sido uno de los impuestos que más se recaudó, sobre todo sobre la clase media, porque no se actualizaban los valores por inflación. Eso había bajado de forma muy importante en el año 2016 y 2017 y ahora se vuelve a instaurar. A mí lo que me preocupa acá es que las recetas que fueron malas las tomamos y las volvemos a repetir, claro, y no aprendemos de esos errores, ¿no? Ahora, un país que va en contramano, porque los países como estrategia no bajan sus impuestos para que lleguen las inversiones y el gobierno hace todo lo contrario. Sí, la verdad es que todos los países están planteando un esquema de baja de impuestos porque se dieron cuenta que las inversiones se mueven a raíz de la presión impositiva. Nuestro país tiene la presión impositiva más alta de toda Latinoamérica. Y lo importante es qué te da a cambio, ¿no? Porque qué es lo que estamos pagando cuando pagamos impuestos. Porque si estamos pagando seguridad, si estamos pagando salud, y eso no se corresponde, y lo que en realidad estamos pagando son gastos de la política, y estamos pagando un Estado sobredimensionado en cuanto a eso, justamente a la política, no tiene razón de ser. No somos un Estado eficiente, nunca nos planteamos cómo cobrar menos impuestos para poder eficientizar nuestros servicios o lo que nos ofrece el Estado como contraprestación. Porque en definitiva, esto es muy simple. Cuando se gasta más de lo que se recauda, se pueden solucionar de dos maneras, o endeudándose o emitiendo dinero. Endeudándose lo podés hacer hasta cierto límite, que fue lo que le pasó a la Argentina, y emitiendo dinero también se puede hacer hasta cierto límite, porque si no entramos o en una situación de default o en una situación de hiperinflación. Estamos
realmente ahorcados, pero estamos recurriendo a medidas que ya fracasaron. A mí me encantaría que se tomen medidas mucho más disruptivas y que se plantee un esquema de baja de impuestos a las distintas actividades para que todos tengamos algún tipo de incentivo en poder invertir en nuestro propio país. O sea, acá no se trata de inversiones extranjeras, se trata de nosotros mismos, que nos cuesta desde contratar a una persona por el altísimo costo de cargas sociales que tiene contratar un empleado que yo pueda tomar en mi estudio, o cualquiera de nosotros en cualquier actividad. Esa presión impositiva es la que no nos permite crecer, es realmente un ancla que tenemos y que no nos impide desarrollarnos. Como bien decías, la mayoría de los países del mundo, incluso los países más capitalistas, hasta Estados Unidos, tuvieron una quita de impuestos importante. Entonces nosotros estamos ya no solo dejando de ser competitivos respecto a los demás países por la calidad de lo que ofrecemos, sino que también lo somos porque somos mucho más caros en razón a los impuestos que tenemos que pagar. Clarísimo, Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, como siempre.